Un saludo muy grande, contenta porque estamos empezando primavera acá en Chile. Yo sé que nuestros amigos de Argentina están como en la misma época, pero nuestros amigos de México ya están empezando otra temporada, ya están con un chalequito, están empezando con otro tipo de vestimenta, así que les mandamos un saludo muy grande. Vamos al capítulo 71 y queremos saludar a Margaret Streeter, mi amiga que siempre nos escucha de Mayor Digital, a Gloria Cárcamo, que es una nueva auditora que tenemos ahí escuchando nuestros cuentos, a Ilka Sosa, que estuvo hablando con esta semana, que siempre nos está dando ideas entretenidas y buenos aportes, y a veces tirón de orejas también para mí, Bueno, y María Inés Granado, nueva auditora. Así que un saludo muy grande, estoy contenta y tenemos para el mes del adulto mayor vamos a tener un sorteo muy simple, no son libros para que se entusiasmen también y puedan aprovechar de concursar, pero cuando empiece el mes de octubre vamos a lanzar el concurso, así que estén súper atentos. Y adelante, Trini, con este nuevo cuento. bueno, le vamos a dar el saludo de despedida a septiembre con este programa y les traigo hoy día un cuento de un autor que no habíamos analizado antes, que es Julio Cortázar. Y les traigo un cuento muy consabido, pero espectacular, que se llama Casa Tomada. Voy entonces. Este cuento pertenece a una antología que se llama Bestiario del año 1951. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Irene y yo vivíamos en esa casa donde podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana levantándonos a las 7. Y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones. Me iba yo a la cocina, almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Me refiero a mis antepasados. Irene rechazó 2 pretendientes sin motivo alguno, y a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Vivimos un matrimonio de hermanos. Nos moriríamos allí algún día. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Yo, la verdad, no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba, pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Y a mí me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que quedaban en la parte más retirada. Había un pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y a la puerta cancel que daba al living. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio y algo sucedió. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo,
o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Hasta la puerta me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado. Y además corrí el gran cerrojo para mayor seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido. Me preguntó si estaba seguro, asentí. Tendremos que vivir en este lado, Irene. Los primeros días nos pareció penoso porque a ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia. Y cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que, aún levantándose tardísimo a las 9:30, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que éramos como... Estábamos bien y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Nuestros dormitorios tenían living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz alta. O Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para otros sonidos que irrumpían en ella. Muchas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Desde la puerta del dormitorio, por supuesto que ella tejía, oía el ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos se habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora.
Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré las llaves a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Bueno, este es un cuento muy sorprendente, muy propio de Cortázar, que rompe la cotidianidad con alguna anormalidad o una sorpresa que de pronto aparece y nos descoloca a los seres humanos, ¿no? Es una situación, en este caso, que tiene una serie de significados detrás y que los podemos ir descubriendo entre todas, pero supone una serie de hipótesis. Yo, por un lado, pienso, obviamente, que es una casa tomada de dos personajes muy curiosos. Incluso se podría pensar de algo de incesto entre ellos, pero que se lo hubieran provocado de alguna manera los antepasados. Sí, no podía vivir el uno sin el otro. Habían sacrificado las vidas en común con otras personas por permanecer en esa casa, en forma casi inconsciente, quién lo sabe, ¿no? Pero de pronto ya a una edad madura, de pronto se van sintiendo avasallados, van sintiendo que les van quitando la libertad, una libertad interior y también física, porque la casa que les permanecía y de la cual vivían un poco por rentas, ¿no? Porque la habían heredado, pero ellos no necesitaban producir nada, por tanto no necesitaban salir de la casa. Bastaba convivir allí los dos, salvo ir a buscar algo para subsistir, pero les bastaba acompañarse y vivir en esa casa. Pero bueno, en su momento este cuento, por supuesto que produjo mucho escozor y muchas interpretaciones. Pertenece obviamente que a un cuento, a una literatura fantástica, porque Julio Cortázar dio pie a ese tipo de literatura. Era un hombre que no solamente había leído a Edgar Allan Poe, sino que lo había traducido. Entonces ya tenía en su mente toda la ambientación y las características propias de lo fantástico. Entonces crea este cuento que rompe, como les decía, la rutina, no solamente la rutina de los personajes, sino también la de los lectores, porque uno no sabe a qué va a llegar finalmente. Entonces juega con los lectores y esa es un poco la idea que tiene con el cuento fantástico, de atraparnos a nosotros y llevarnos junto con él a ir conociendo lo que va a ir pasando. Pero este cuento tiene una serie de significados que están muy secretos y que el lector tiene que ir descubriendo. Y en principio simplemente quiero nombrar algunas posibilidades, ¿no? Este tiempo, si bien es del año 51, sí, pero Cortázar fue un hombre muy opositor al régimen militar, obviamente, y podría implicar de alguna manera em, el aspecto significativo que tiene un régimen totalitario, un régimen militar, que es ir tomándose la libertad de los individuos. Entonces es una manera de ir cercando la libertad del hombre y la intimidad de las personas e irlos acorralando. Podría significar también, quién sabe, el cierre que tuvo América Latina en su momento, cuando ocurrieron las guerras mundiales y mucho después también, que quedó un poco abandonada, cercada. Y finalmente una posibilidad incluso bíblica, ¿no? Que es la de Adán y Eva. ¿Serían ellos dos, Adán y Eva? En fin, yo ahora estoy muy interesada en escucharlas a ustedes con sus interpretaciones personales y profesionales. Te cedo a ti la palabra, Gabriela. Gracias, Trini. Voy a dar una posible interpretación, entre muchas que pueden haber. Me queda claro que él usa la casa, y la casa es un arquetipo que está presente en todas las culturas y representa nuestro mundo interno. Ahora,
pienso que este cuento habla de la vida no vivida. Tenemos dos protagonistas instalados en una rutina, en unos hábitos repetitivos, donde ellos no viven, como mucha gente, 365 días en un año, sino que viven 365 veces un mismo día. No quiero decir con esto que el hábito sea algo negativo. El hábito es tremendamente funcional a nuestro equilibrio, a la vida psicológica. El cerebro y la mente son económicos. No gastan energía cuando no es necesario o cuando no deben gastar. Y el hábito nos permite hacer esto, economizar energía, puesto que se despliegan aquellos esfuerzos, aquellas conductas que ya conocemos, no cuesta. Hay una repetición ad infinitum de lo que ellos hacen muy poco, son muy poco activos. Hay conductas que son las de siempre. Las conductas no se improvisa, aquí no hay improvisación, no hay lugar a la sorpresa, no hay lugar a lo diferente. Y no es de extrañar que todo esto esté anclado en un pasado. Aquí, el tiempo que prima en esta casa y en estos protagonistas es el tiempo pasado. Una casa que fue por generaciones de ellos, y este pasado también recibe tributo. Hay una botella de un licor que está desde hace mucho tiempo, hay una revisión, como para entretenerse, el protagonista hace una revisión de sellos del que fue el padre. O sea, aquí el pasado está en exceso. Muchas veces el problema de las personas es el exceso de pasado, el no poder despegarse, el no poder avanzar, no poder seguir adelante, no poder enriquecer un hoy y proyectar un mañana lindo. Eso está muy presente en este cuento. Ahora, ¿qué nos va ocurriendo cuando eso tiene lugar? Estoy hablando de las personas muy corrientes. ¿Sí? Cuando el pasado prima, cuando el hoy es una eterna repetición, pasa que se nos escamotea la vida, que hay pérdida de potenciales, de posibilidades, de amores. Ellos dejaron a sus amores también en el pasado. Entonces, la vida se detiene y la vida queda como estas piezas vacías que alguien se toma. Es decir, ya no es propio, ya se perdió, ya no está en el patrimonio, al punto que los protagonistas hacen un abandono. Mucha gente lo hace el abandono de la vida en pro del ayer y en pro de un hoy que es una eterna repetición. Es como imposible no remitirse a la parábola de los talentos, donde en la Biblia se interpela ¿qué has hecho con aquello que se te dio? ¿Cuánto lo has aprovechado? ¿Cuánto lo has hecho crecer? ¿Cuánto ha enriquecido tu vida? Entonces, estos protagonistas hacen un abandono silencioso de sus posibilidades vitales, al haber dejado incluso la parte más interesante, la vida más interesante de la casa, al otro lado. Yo creo que esta es una de las interpretaciones que hace posible el cuento, y además nos interpela a aprovechar todas las casas, todas las piezas que habitan en la casa que somos nosotros, en términos de amor, en términos de trabajo, en términos de alegría, en términos de naturaleza, de todo lo que la vida nos ofrece y nos ha sido regalado. Y esto, y aquí como que me acuerdo de nosotros, de nuestra audiencia, que ya hemos vivido gran parte de nuestra vida, hoy es posible. Es posible en cada minuto
y la edad madura da la posibilidad de hacerlo desde uno. Antes, cuando las personas son más jóvenes, las casas están ocupadas por los esfuerzos, por los hijos, por labrarse una posición, por etcétera, etcétera, desde afuera. Hoy día está la maravillosa posibilidad de ocupar estas piezas. Con esto le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Sentí que nos dabas la oportunidad en tu explicación de volver a recorrer el relato y volver a sentir lo que estos personajes manifiestan, ¿no? Y no viven, como vos nos mencionaste. Yo hoy me voy a detener, porque tiene un peso bastante importante, como siempre en los títulos, pero en este caso creo que se intensifica, porque este cuento forma parte de un volumen que, como ya nos comentó Trini, se llama Bestiario, y que se publicó por primera vez en 1951 como una reunión de 8 cuentos. En realidad, si nos remitimos al concepto de bestiario, tienen que ver como en la época medieval, bueno, sabemos que son seres mitológicos, ¿no? Como puede ser el basilisco, la arpía, el ave fénix, especie de monstruosidades que amenazaban al hombre, y en la época medieval era un manual de supervivencia, es decir, allí se publicaban los posibles peligros con que los caballeros o los soldados podían encontrarse en los bosques. Y son seres amenazantes, ¿no? Y si uno lee los cuentos, algunos remiten a animales, pero son animales comunes y corrientes, ¿no? Y justamente por eso me llamó la atención, y lo pongo en relación, una afirmación de Cortázar en una entrevista que se le hace, que dice: escribí este volumen bajo síntomas neuróticos que me molestaban. Estos síntomas eran productos de un enorme estrés que él había sufrido, porque en poco tiempo había hecho las carreras de traductor de francés e inglés, que son muy exigentes en la Argentina, me imagino que en todos lados igual, y esto lo he dejado como muy agotado. Entonces, bueno, tuvo estas manifestaciones neuróticas, ¿no? Y yo sentía que tal vez ese bestiario podían ser sus propios fantasmas, sus propias amenazas internas, porque además es la primera publicación de Julio Cortázar con su nombre y su apellido. Hasta ahí había publicado bajo un seudónimo que era Julio Denis, ¿no? Pero ya había hecho como unas incursiones, porque Borges le había dado la oportunidad de publicar este cuento en una revista que se llamó Anales de Buenos Aires, que se publicó solo durante 2 años, del 46, cuando aparece el cuento, al 48. Ambos autores se tenían una profunda admiración, a pesar de que políticamente estaban parados en veredas opuestas, y ambos sabemos que son manifestantes del género fantástico, ¿no? Como nos mencionaba Trini. Así que el peso del título, creo que en este caso, del título del volumen, en este caso es un poco más fuerte que en otras oportunidades. Y respecto al título específico, Casa Tomada, Trini nos manifestó las diversas hipótesis. Yo lo leí hace mucho, lo volví a leer para otros talleres, pero cada vez que lo leo me remite a lo mismo, ¿no? A una guerra, a una amenaza externa, que es una de las posibles situaciones que pudieron inspirar a Cortázar. Pero también podemos ubicarnos en lo que sucedía en la sociedad argentina en ese momento. Hacía 3 años que, como manifestaba Trini, se había dado el golpe que estuvo a cargo de Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, que en ese momento, que siempre fue miembro del ejército argentino, y había como un enfrentamiento muy fuerte entre los que adherían al régimen peronista y los que no adherían. En el caso de Cortázar, no. Entonces algunos ven esta casa tomada, esta irrupción, esta invasión, este cambio y esta expulsión que se produce
como los cambios que estaban amenazando a ciertos sectores de la sociedad argentina y tal vez favoreciendo a otros, ¿no? Es una posibilidad más que interesante. Por otro lado, pensaba en estos hermanos que, como bien nos manifestaba Gaby, consciente o inconscientemente habían decidido no vivir, ¿no? Y podían imaginar tal vez quiénes se escondían o quiénes habitaban esas piezas desocupadas, ¿no? Y una cosa que me impresionó, que es el conformismo. Es decir, no hay una resistencia a los avances de eso, de ese algo, ¿no? Que en ningún momento sabemos qué es y que dicen que es uno de los cuentos que más interpretaciones y análisis ha recibido. Así que podemos leer infinitas opiniones y puntos de vista, inclusive hay batallas entre los propios especialistas del género fantástico sobre lo que significa tal o cual cosa, así que nosotras humildemente no nos vamos a enganchar en esa discusión. Pero esas habitaciones, ¿qué podían contener, no? Así como habían contenido, ¿y por qué esta gente no se resistía? Es la enorme pregunta. Porque no eran tan viejos. Se habían retirado en los 40, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptar que esto estaba sucediendo? Aceptar una primera invasión, retirarse, replegarse hacia un lugar, una segunda invasión y terminar directamente huyendo y abandonando. Pero me impresionó al final la preocupación por un otro que pudiera querer entrar a la casa y se encontrara con ese algo amenazante. Así que es como que le transfiere la problemática a una tercera persona que pueda transitar por las cercanías de la casa y pretender entrar. Bueno, después seguimos, está súper interesante el cuento. Gracias, compañera. En realidad a mí este cuento casa tomada, y dije, bueno, debe ser una casa tomada. Pero cuando el autor empieza a relatar que la Irene tejía, todos los recuerdos de la casa, mágicamente a mí me llevó a recordar de mi casa y cuando yo tejía. No tiene nada que ver con la autora, con la protagonista, pero yo me acordé cuando yo tejía, creo que lo comenté con la Gaby ayer, que un tiempo que fue muy rico, y yo creo que muchas chilenas o muchas personas jóvenes que nos están escuchando del mundo han tejido en algún minuto de su vida, y yo me fui, y el autor mágicamente fue relatando con harto detalle, y eso me gustó mucho. Pero después cuando empezó el cuento, el relato del cuento, decía, uy, que la casa los había dejado solteros. También me acordé de un amigo hace tiempo atrás que trabajé con él, la casa y sus antepasados los dejó solteros por cuidar a sus padres. Impresionante como una casa o un antepasado o simplemente tu familia hace que tú tomes la decisión de quedarte soltero. Pasa. La verdad que el autor aquí es genial porque hay momentos de la vida real que pasa así. Después él habla también que él no tiene importancia, él habla siempre de su hermana. La verdad que aquí la destacada de su hermana, que como que él la admira, de los palillos, yo creo que él hasta se conoce todos los puntos que hacía su hermana hasta ir a comprarle la lana. Él dice, no tengo importancia, vivir sin pensar. ¿Ustedes creen que se puede vivir sin pensar? En algún minuto yo creo que pensamos, por eso nos deprimimos, estamos alegres o algo no, yo creo que son lapsos que vivimos sin pensar, podría ser algo así, o no queremos pensar de un determinado asunto. Lo que me gustó, lo que dijo la Gaby, exceso de pasado. También el autor habla mucho de eso, exceso de pasado, y el exceso de pasado fue que nos llevó a los dos a quedarse solteros. Y a él se le murió su novia, entre medio de eso, y a lo mejor se habría casado si la novia no se muere, y yo a lo mejor, no lo sé, o se la llevan a vivir con ellos. Y la vida pasiva de los protagonistas me llamó la atención, súper pasiva, o sea, se contentaban, no sé, podrían haber viajado, podrían haber hecho muchas cosas, pero se contentaban él mirarla tejer
y ella tejiendo. La verdad que ella realmente sin pensar, aparte de hacer los tejidos, y él mirándola a ella, me llamó la atención, muy pobre la vida, pero el autor mágicamente la relata. Lo que sí me llamó la atención que al final, cuando ellos se fueron de la casa, pensé, estaría equivocada yo, que a lo mejor ellos habían tomado la casa. Miren la tontería que me pensar, que ellos habían tomado la casa y se tuvieron que ir porque alguien empezó a habitar la casa, la otra parte de la casa. Me quedé con esa sensación, mía nomás. Así que adelante, Trini, ¿qué nos quieres complementar? Bueno, la verdad que sus interpretaciones abren tantas posibilidades más, ¿no? Es increíble cómo se enriquece el escuchar a otros, porque uno no lo había pensado. Sí, es verdad. Yo creo que aquí también está la presencia de la incertidumbre que genera miedo y que paraliza, ¿no? Y al punto en que ellos se van arrinconando hacia el área de la cocina, en el dormitorio de ella, y terminan arrojados afuera. Pero, como decían ustedes, ¿no? Hay una resignación, una aceptación. Y finalmente incluso terminan entregando las llaves del reino. No deja de ser curioso, ¿no? Porque podría ser incluso una alegoría. Está bien que uno se deje estar de esta manera, pensando un poco en la reflexión que hizo Gabriela, ¿no? Dejar que nos pisoteen de esta forma. Es un cuento fantástico, evidentemente, que rompió un poco los códigos de la época también, porque generaba un tipo de lectura distinta y nos llevaba a lo desconocido y sobre todo a colocarnos en una situación en que, ¿qué haríamos nosotros en este caso? Y eso resulta ser además muy motivante, ¿no? Muy motivador para nosotros. ¿Qué es lo que quiere el autor decirnos? No dejamos de plantearnos. Este hombre, la verdad que tuvo una vida muy singular. Y fue muy activo desde un inicio, tanto así que nace en 1914, imagínense, y nace además en Bruselas, Bélgica, en uno de los puntos donde la guerra estaba estallando, de hecho al punto en que su madre le comenta que cuando él nació, ella sentía los bombazos afuera. Y bueno, la familia permanece allí durante una larga temporada y después regresa a la Argentina, pero ya regresa con un acento, con un dejo medio francés que lo singulariza aún más, ¿no? Tiene que hacerse camino en una Argentina que no le termina de acomodar tampoco. Surge después el peronismo y a él le resulta inaceptable que un personaje con esa naturaleza tan populera, tan populachera, tan superflua, tan poco que decir, se hiciera cargo de la conducción del gobierno. Y finalmente él ya termina un tiempo después, él mismo decide regresar a Europa, se siente quizás más cómodo allá. Se lleva a su mujer, tiene varias mujeres, pero es un hombre además singular en cuanto a su estilo de escritura, no solamente porque irrumpe con novedades, sino que él es muy original en su forma, por ejemplo, de inspirarse. Él dice, yo la verdad que no soy disciplinado. Al contrario, yo de pronto me siento sorprendido por una idea y bueno, y después corro a mi escritorio a escribirla, pero yo no me paso 6, 7 horas del día en forma ordenada esperando la idea. No, a mí las ideas me surgen, a mí me atrapan. Y así surgen estas grandes ideas, ¿no? Y quiero aprovechar de mostrarles la imagen de este hombre. No sé si la ven bien. Un hombre tremendamente atractivo, y que murió en 1984. Era un hombre además enorme, se imponía, pero que en su momento también produjo una serie de interrogantes, ¿no? Él siempre fue un hombre de izquierda, pero al punto que adoraba, admiraba al Che Guevara, por ejemplo. Todo lo que rompiera un poco con el orden, a él le llamaba la atención.
abrazó la causa en Nicaragua, la causa sandinista, la apoyó, incluso se dirigió allá en varias oportunidades, hablaba en público, pero se atrevía a ser él libertino, original. Él era tal cual y adoraba la literatura, tanto así, y sobre todo a los autores clásicos, tanto así que, como les decía, ¿no? Tradujo y en forma espectacular la obra de Poe en un momento en que le pidió a su mujer trasladarse por algunos meses a Italia y allí él la tradujo y disfrutó a morir. Se dice por ahí que su prosa causa inquietud. En una situación aparentemente normal, el autor inserta un elemento incómodo, imprevisible, inesperado, sobrenatural o no, que envuelve a sus personajes y obviamente que también a sus lectores, ¿no? Lo insólito crea confusión en el lector. Yo creo que es un hombre que se sigue leyendo y que es un iluminador de la narrativa argentina hasta el día de hoy, ¿no? Con esto yo termino mi participación y le devuelvo el micrófono a Gabriela. Oye, me sumo y quiero hacerle un tributo personal a Cortázar. Mi generación y mi grupo de amigos pasamos horas leyendo a Cortázar, conversando de Cortázar. Sus libros eran nuestros libros de cabecera. Cómo no acordarse de Rayuela, el libro de Manuel, de Cronopio y Fama, etcétera, que eran nuestros referentes literarios un tiempo. Ahora, mirando hacia atrás, qué impactante es como él habla de fenómenos que ahora, hoy día, de septiembre del 2021, resultan tan actuales. Fíjate que yendo a un análisis más por encima, aquí hay un fenómeno que es los ocupa, las casas ocupa, ¿cierto? Que están absolutamente vigentes. Al lado de mi casa hay una casa vacía y todo el barrio está muy preocupado que no se convierta en casa ocupa. A ver, me acuerdo, por ejemplo, de otro cuento donde hablaba del consumismo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un reloj, un hombre que tenía un reloj, pero al final el reloj lo tenía el hombre. Consumismo, que en los años 70, en la época en que uno lo leía, no estaba centrado. Hoy día, consumismo por doquier. Me acuerdo de otro, que varias veces he pensado en ese cuento cuando estoy en un taco o un atochamiento, para los que no escuchan de otro lado, la autopista del sur, cuando empieza este atochamiento que resulta agobiante y las personas como que se quedan a vivir ahí. ¿Quién no ha sentido eso en medio de un moderno taco? O sea, es sorprendente, y no solo en la literatura, sino que en general, cómo el arte se anticipa a la vida. Esto lo hemos visto ahora en pandemia, cuántas películas que nos muestran el mismo fenómeno, y eso me parece maravilloso, esta capacidad de anticipación desde la sensibilidad, desde la reflexión de los artistas. Eso, le doy la palabra a Vivian. Gracias, Gaby. Sí, yo creo que eso que nos sorprende tanto, ¿no? Esa capacidad de anticipación de los creadores, tiene que ver con el infinito desarrollo de la capacidad de observación. Yo creo que los escritores miran el mundo en general de una manera diferente. Y me permito compartirles el último estímulo que nos envió mi profesor de escritura creativa, donde se refiere al mito de la caverna y nos dice que de alguna manera los escritores son personas que se dan cuenta que las sombras no son la realidad y salen en búsqueda de la luz, ¿no? Pero a su vez siguen jugando en sus escrituras con las luces y las sombras. Y creo que en el caso de alguien tan genial como Cortázar eso queda absolutamente en evidencia, porque en este cuento él
está hablando de sus propias sombras, ¿no? De sus neurosis, de sus problemáticas, y la mejor forma de exorcizar lo que encuentra es a partir de la escritura. Hablábamos de Borges y Cortázar, ambos como seres humanos, como personas, son muy originales, son peculiares, son muy sabios, han leído mucho, no tanto Borges, pero sí, tal vez Cortázar, han andado mucho, entonces miran desde otro lugar, miran con una capacidad de análisis que impresiona, y en alguna medida, en un buen sentido, juegan con los lectores. Inclusive hay un análisis que dice que se ha llegado a pensar que cuando Cortázar habla de la casa tomada, el que está tomando el relato, el que se está apropiando del texto, es el lector. O sea, ese algo, ese ente que irrumpe, que impulsa, que expulsa, ¿no? que invade y que expulsa, es el propio lector. Y en otro cuento, como es Continuidad de los Parques, juega con eso también, ¿no? Con el lector que está leyendo en el cuento y el lector que está leyendo el cuento. Esos juegos de palabras, bueno, que creo que la máxima expresión es Rayuela, donde arma una novela que se puede leer secuencialmente o en la forma que al lector se le antoje, ¿no? Eso fue una novela que irrumpió, que lo llevó al conocimiento masivo, porque realmente era una forma muy original de organizar la narrativa, ¿no? Que hasta ese minuto había sido siempre secuencial. Y a mí, por ejemplo, de la estructura, de la forma de escritura del cuento, me impresiona, porque no sé si a ustedes les pasó, yo venía leyendo bien, metiéndome en la casa. A propósito de la casa, es muy interesante, porque la describe de dos maneras. Primero en una forma estática, como si estuviéramos leyendo un plano, ¿no? Cómo están ordenadas las habitaciones en una forma fija. Y después en una forma dinámica. O sea, cuando uno entraba a la casa, con qué se iba encontrando, qué iba recorriendo. Y creo que ahí él está mostrando, aparte de la importancia del primer párrafo que siempre decimos, ¿no? Que él habla de la casa, nos está mostrando que el núcleo duro es la casa, esa casa que con tanta claridad nos describía Gaby, que no es la casa física, ¿no? La casa física es una excusa, sino que es la casa, el mundo interior, el mundo de cada uno. Y les decía respecto a la estructura, porque él viene describiendo, está contando que hacen la limpieza, que el aire, que en Buenos Aires el polvo vuela y se vuelve a depositar sobre los pianos, y de repente dice, lo recordaré siempre con claridad. Y uno se queda como diciendo, ¿qué pasó acá, no? O sea, nos toma por sorpresa a nosotros, es como que nosotros empezamos a escuchar esos ruidos que los toman por sorpresa a ellos. Y ahí como que nos obliga a concentrarnos más y decirnos, ¿qué fue lo que está recordando? ¿Qué fue lo que lo impresionó? ¿No? Y lo hace en dos oportunidades. En la primera toma, que los reduce un sector de la casa, y en la segunda toma, que directamente los expulsa. Y para cerrar y no extenderme más, el tema de las puertas. La puerta de roble, la puerta cancel y la puerta de entrada, ¿no? La puerta de roble como esa puerta que en un momento frena la invasión por ser maciza, por ser potente, que sería tal vez como un poco de resistencia de parte de ellos a ser invadidos, pero esa puerta después no alcanza, no sirve, no para, irrumpe lo exterior, irrumpe lo indeterminado, lo desconocido. Y al retirarse, esa puerta cancel, por debajo de la cual pasan las lanas, ¿no? de Irene, y que es muy potente esa imagen, como que quedan los ovillos adentro y ella termina tirando. Y por último la puerta de entrada, como cerré la puerta, en este caso de salida, cerré la puerta de mi casa, di la espalda a mí mismo, a mi pasado, a todo lo que tenía. Realmente
provoca conmoción, uno se pone en esa posición y dice, perder mi casa, perder mi lugar, mi espacio, lo que amo, lo que quiero. Yo no sé si será porque yo dejé mi país, dejé mi casa, en 2 oportunidades dejé espacios que amaba, primero una casa grande, después un departamento más pequeño, y yo decía, ¿cómo esta gente tiene que haber sufrido? Por supuesto, estamos hablando imaginariamente, por haber tenido o haber sido obligado a abandonar todo lo que amaba. Así que bueno, yo también le rindo tributo a Cortázar, Gaby, porque cada vez que leo sus cuentos descubro cosas nuevas y me vuelvo a apasionar. Gracias a todos. Y entretenidos los relatos de usted, y hablando del cuento, vamos a mostrarle a los auditores que él habla entre medio de la esperidina. Y que por lo que contaba Vivi antes del programa, era un digestivo antes de las comidas. Así que ahí está un poco la botellita, no sé si se usa todavía, Vivi, a lo mejor sí. Creo que sí, ¿Sí? pero en su momento fue el aperitivo nacional, o sea, era como algo importante, pero no declarado, ¿eh? El vino es la bebida nacional en Argentina, pero este aperitivo era como muy, muy tomado por todo el mundo. Bonita la botella y bonita las propiedades que hay que muestran. Y aquí se mejora la circulación, las úlceras, antioxidantes. Bueno, se usaba en esa época para eso. Y también como la Trina había mostrado Cortázar, aquí le vamos a mostrar también las imágenes de él, de Cortázar. Un poco de joven que era muy, muy atractivo, y ya después se dejó barba, un poquito más rellenito, pero de joven era muy, muy, muy encachado. La otra cosa que me llamó la atención, si ellos recibían tanta plata, ¿qué importa los 15.000 pesos o no sé si en esa época los 15.000 pesos era mucha plata, pero que se había quedado esa plata en la pieza? La verdad que, ¿qué significará eso? No sé. La verdad que me llamó la atención. Y me llamó la atención cuando lo voy a volver a repetir, que él no tiene importancia. ¿Por qué él no tenía importancia? A lo mejor la Gaby después nos puede ayudar a descifrar esa. ¿Qué dices tú, Gaby, que él no tiene importancia? ¿Por qué lo diría? Yo creo que es coherente como con la negación de uno. Me remito a mi análisis, con abandonarse, con quedar anclado en el pasado, con estar en un presente tan repetitivo. Es probable, digamos, desde ese punto de vista tiene que ver con no darte importancia. Además que es harto más interesante tejer que estar mirando tejer. Tejer fue una gran actividad durante la pandemia. Ahora, está bien tejer, lo que decíamos al comienzo, pero tejer todos los días, cada rato. Pero bueno, y él ni siquiera hacía eso. Sí. Bueno, Penélope esperó a su amado tejiendo su vida entera, Penélope. Pero también tiene alusión un poco a... Él era muy importante para su hermana Irene, eso sí era cierto. Incluso se dice, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. ¡Qué terrible! Entonces, los dos no sumaban nada, porque ¿a quién le interesaban ellos dos? Eran dos anónimos. Interesante. Y el cuento no tiene final porque se fueron, arrojaron la llave, bueno, aquí el que lee va a tener que buscar en su imaginación a ver qué fue. Yo se me imagina que yo pensé, bueno, yo tuve ese final y dije, ¿será que ellos habían tomado la casa y la gente volvió? ¿O definitivamente se fueron a otra casa que ellos tenían, porque tenían bastante dinero al parecer? No sé. Así que ahora le doy la palabra a Trini, a ver qué nos va a recomendar para esta semana. Bueno, para seguir en la línea, de hecho lo habían mencionado tanto Viviana como Gabriela, ¿no? En su momento a todos nos marcó mucho la novela Rayuela. ¿Cómo no volver a
a sacar el libro de la biblioteca que debe estar todo empolvado. Ese libro que se editó en el año 1963 y marcó una superventa en su momento. De hecho, muchos no la entendieron tampoco porque no es una novela convencional. Al contrario, de hecho se decía que era una contranovela. ¿En qué sentido? En que él propone dos tipos de lectura, ya Vivi había mencionado algo de eso, ¿no? Tiene un instructivo para leerla de acuerdo a un orden especial en que él va diciendo, váyase a la página 17. Una vez que usted la lea, entonces después regrese a la página 2. Ahora remítase a la página 122. Y hay un instructivo para poderla leer de acuerdo a un orden en que puede interpretarse de una manera. Pero sugiere él también que se pueda leer en forma secuencial, o sea, en forma lineal, tal como se lee en todos los libros. Pero es un libro donde va revelando además un amor profundo, sensual, erótico, eh, ¿cómo se llamaba la mujer, Viviana? ¿Te acuerdas tú? Maga. Maga, La maga, sí. la maga. Y de hecho hay unos episodios poéticos que hablan, por ejemplo, del beso, que ese los recomiendo porque basta leerlo para una sonoridad, pero es tan lindo y tan revelador de ese amor profundo que tuvo con esa mujer, ¿no? No sé cómo será la experiencia de volverlo a leer hoy día. Quizás nos podríamos atrever y encontrarnos nuevamente con lo fantástico, ¿no? Porque, o ponerlo a prueba, quizás. Te lo recomiendo de todas maneras, a pesar de que en su momento muchos manifestaron que no entendieron nada o les costó un mundo leerlo. Hay que tratar de hincarle el diente porque detrás hay mucho significado en cuanto a lo que puede ser una buena relación de pareja, ¿no? Muy bien, con esto yo me despido y bueno, los abrazo a todos y nos veremos la próxima semana con otro análisis. Gracias a todas. Chao, chao, un abrazo muy grande.